Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 230 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Comida santanderiana. Nuestro invitado, Carlos Andrés Ibáñez, y quien nos va a hacer la moderación, Guillermo Enrique Gómez. ¿Quién es nuestro invitado, Carlos Andrés? Carlos Andrés Ibáñez es egresado en alta cocina en la Universidad Art Institute of Fort Ley, con un diferente manejo en las diversas áreas de cocina, bar, salón y servicio. Carlos Andrés, después de estudiar en la Universidad Art Institute of Fort Ley, centro educativo ganador de las Olimpiadas Culinarias por más de 9 años consecutivos en América, trabajó en prestigiosos hoteles para la cadena Fairmont, como el Thornberry, Ice Resort y Couplet Plaza en Boston. Carlos fue miembro del grupo de apertura del lujoso Setai Hotel en Miami, trabajando por más de 4 años junto al chef ejecutivo Sean Hergat. Después viajó a Nueva York para trabajar en la apertura del Setai en Manhattan, en pleno centro financiero. A tan solo unos meses de apertura, el restaurante recibe el mayor galardón que un restaurante pueda aspirar, una estrella Michelin, y al segundo año le otorgan la segunda estrella, logrando así uno de los éxitos más grandes en su carrera como chef, junto a su mentor y dueño del restaurante Sean Hergat. Al cumplir Carlos 2 años como sous chef de este restaurante, regresa a Miami como consultor de varios hoteles. Hace 6 años reside en Bucaramanga y es socio y creador gastronómico de varios restaurantes en la ciudad como el Chicken Box Rotisserie, La Clausen, La Birrería, Ibáñez Catering, Batuto, Sofrito, Etrito. Actualmente Carlos tiene su propio restaurante Cotiza Longaniza, en el cual resalta técnicas de cocina colombiana con ingredientes de la región, llevando la cocina tradicional a un nivel contemporáneo. Estos restaurantes están en Bucaramanga y en Bogotá. Y la lista de reconocimientos que tiene son muchísimos desde el año 2015, todo lo que se llaman premios La Barra al mejor restaurante de Colombia, al mejor restaurante bar de Colombia. En el 2016 gana el lugar como el mejor chef de la zona oriente, el mejor restaurador, Santander y Boyacá, 2017 chef emprendedor del año por el Columbia College, en el 2018 premios La Barra al mejor chef, zonas Santanderes y Boyacá, 2019 premios La Barra por tercer año consecutivo como el mejor chef de la zona oriente. Bueno, con esto pues creo que sabemos quién es la persona que hoy nos está acompañando y quiero muy rápidamente también referirme a quien nos va a hacer la moderación, que es Carlos Enrique Gómez París. Guillermo Enrique Gómez París. Guillermo Enrique es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Guillermo Enrique es especialista en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario, magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario y actualmente es el presidente ejecutivo nacional de la Asociación Nacional de la Industria Gastronómica. Entonces, estamos las dos personas que hoy nos están acompañando. Guillermo Enrique, si quieres te doy la palabra, tú nos haces algunos comentarios, nos vas a decir cómo va a ser toda la mecánica de este conversatorio y después le pasamos la palabra a nuestro invitado, que está que se habla. Bueno, gracias a todos y por favor apaguemos los micrófonos para poder oír a las
2 personas invitados. Yo soy el primero en silenciarlo. Tienes la palabra, Guillermo Enrique. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad, el espacio es valioso porque yo mismo soy un crítico de que alrededor de los temas de gastronomía nos quedamos muchas veces en las recetas, en cómo preparar un plato. Muchos de quienes lo saben hacer con destreza lo comunican, lo ilustran, lo enseñan. Pero la verdad es que alrededor de la gastronomía hay unos contenidos que van mucho más allá del arte de la culinaria, de cocinar. De hecho, la historia del ser humano está ligada con la alimentación y no simplemente el acto de ingerir alimentos, sino de relacionarse con ellos. Esa relación ha generado una expresión en la evolución humana y de alguna manera esa expresión es lo que hoy conocemos como gastronomía, porque al final estamos hablando de experiencias, y alcanza a convertirse en un lenguaje universal como lo es la música y muchos otros artes. Enhorabuena, Colombia, en los últimos 20 años tal vez, ha empezado a creer en lo propio, ha empezado a descubrir su potencial alrededor de los sabores, ha empezado a entender que la alta biodiversidad que nos dio Dios en nuestro suelo patrio es un potencial a descubrir y a explorar y que se puede manifestar de manera muy eficiente en la gastronomía, haciendo de este arte pues un método muy eficiente de comunicación y promoción del patrimonio colombiano. Y de ahí que el tema propuesto por Jorge para la tarde de hoy sea muy valioso, porque primero estamos hablando con un cocinero, si Carlos me lo permite, porque podríamos empezar a hablar de eso, de la diferencia entre chef y cocinero, que a pesar de las oportunidades de formación que tuvo en los Estados Unidos, su alma no lo desliga de Colombia y muy seguramente con esa lectura acertada de lo que significa para el país explorar su gastronomía y desarrollarla, regresa y hace una apuesta valiosísima alrededor de la cocina santandereana, que es tal vez una de las más ricas de Colombia. Cuando hablamos de riqueza, no solamente es el acceso a ingredientes, sino la gran cantidad de recetas que las sociedades fueron desarrollando en los diferentes territorios del país. Hay de pronto cocinas que no conocemos mucho y que son de altísimo contenido, como es la guajira, por ejemplo, la cocina boyacense, el altiplano cuyo boyacense es extraordinario, el Pacífico colombiano, deslumbrante, pero pues Santander ha logrado mantener una identidad bastante importante eh, alrededor de la gastronomía y ese es el tema que nos congrega en esta tarde. Así que pues le doy la bienvenida a Carlos Ibáñez y mi gratitud a Jorge por permitirme moderar esta conversación. Y ya te lancé la primera pregunta. En el mundo de la gastronomía, antes de que entremos a la cocina santandereana, está mucho el debate entre denominarse chef y cocinero. ¿Cuál es tu apreciación sobre esas denominaciones, Carlos? Bueno, muchas gracias. Quería iniciar mi intervención agradeciendo a Jorge y a todos los asistentes a esta reunión. Me parece, como muy bien dice Enrique, importantísimos estos espacios para poder compartir un poquito de conocimiento y de gastronomía, que es algo supremamente importante. Ya llevo unos años pues estudiando un poco y trabajando en temas de gastronomía colombiana, que para mí la responsabilidad de todo cocinero colombiano debe ser tenerlo como prioridad, tanto como estudio, pero también como compartirlo a los demás para que verdaderamente podamos todos los días tener un poco más de conocimiento sobre nuestra cocina colombiana. Para responderte la pregunta, Enrique, sí, tienes razón. Es algo que últimamente que ha estado muy como en la voz de muchos y es el tema de llamarse chef o cocinero. Son dos diferencias, incluso yo diría que técnicas, incluso porque es que el cocinero
para mí el cocinero es el oficio. Todos somos cocineros, todos los que trabajamos en esto profesionalmente e incluso en nuestros hogares somos cocineros. Y lo que lo vuelve a chef a alguien es una posición jerárquica en una cocina o en un hotel, ¿sí? Eh, la palabra chef viene del francés de chef, que significa jefe, incluso. Entonces, decimos que el chef o la palabra chef viene de esa jerarquía en las cocinas para poder diferenciar esas brigadas en la cocina y pudiesen pues haber ese orden de jerarquía y de quién manda y cómo mandan. Entonces, en realidad, los chefs son las personas que tienen un cargo en una cocina, en una brigada organizada, en la cual significa que es el jefe. Dentro de eh, de esos nombres dentro de la cocina, de esas posiciones, se encuentran varios tipos de chef inclusos. Hay jefes de partida, que es un tipo de chef. Por ejemplo, un comis, que es el ayudante. Está el chef de pastelería. Digamos que la palabra lo que indica básicamente es que es el jefe en la brigada. Y los chefs se pueden llamar chefs para mí siempre y cuando estén activamente trabajando en una cocina. eh, con pues lo que esa jerarquía y ese trabajo conlleva, ¿no? De resto todos somos cocineros. A mí me gusta mucho más la palabra cocinero. Pienso que todos somos cocineros independientemente del punto donde estemos de nuestras carreras o de nuestra vida. Y es una parte, es una manera más humilde y más bonita de llamar esta profesión tan linda y este oficio, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho más el cocinero. Yo soy chef cuando estoy trabajando y cuando estoy, por ejemplo, nombrado en un proyecto o en uno de mis restaurantes, sería chef, pero en realidad somos cocineros y cocineros colombianos. Bueno, Carlos, excelente. Es una visión con la que yo coincido. Advierto que yo no sé cocinar. Mucha gente me lo reclama, que cómo es posible que el presidente del gremio no cocine. Pues es que ni cocinar ni tener restaurante para poderlo representar de manera equilibrada, objetiva. Pero pues sí, en lo que se encuentra en diferentes escenarios, el título de cocinero es de orgullo, es de exhibir como corresponde y, y de alguna manera, Carlos, la primera pregunta alrededor de la cocina santandereana es, cuando decides dedicarte a esto, ¿hay algún primer plato, alguna primera receta, alguna tradición especial de los 87 municipios que tiene Santander, que muchas veces en Bogotá tenemos que aclarar? Santander del Norte, Santander del Sur, a veces se confunde. Estamos hablando fundamentalmente de Santander del Sur, sin que la comida norte santandereana no lo sea, pero como eres de Bucaramanga, alguna manifestación cultural de uno de los 87 municipios de Santander, ¿cuál fue ese ingrediente o ese plato que te despertó como ese primer amor con la cocina santandereana? Bueno, Enrique, eso me encanta esa pregunta porque para mí ha sido algo que ha permanecido en mí durante muchos años y son definitivamente las chorotas. Eso a mí incluso mis colegas cocineros en Santander me toman el pelo porque yo vivo obsesionado con ellas y mirando a ver cómo las cocinamos de manera diferente, cómo las llevamos a otros países. Y cómo para mí la primera vez que fui a probar, me dieron un sancocho de chorotas que fue en una casa de la mamá de un conductor que nosotros tuvimos hacía muchísimos años, en Lebrija, incluso fue eso, y pude conocer de primera mano las chorotas y eso para mí yo creo que mi vida culinaria y gastronómica se partió en dos porque es algo que me impresionó por lo rico, por su manera de hacerlo y por lo diferente a lo que yo estaba acostumbrado a la cocina santandereana. Y esto aprovecho para contarles un poquito de mi historia y es que yo fui un cocinero o soy un cocinero que empezó al revés, por temas de mi familia y por temas de la realidad política del país. Hace muchísimos años tuvimos que salir de Colombia, hace demasiados años. Desde los 80 yo viví por fuera muchos años y yo ahí me enamoré de la gastronomía desde muy pequeño porque tuve pues la gran suerte de vivir en España muchos años de pequeño y ahí conocí de primera mano la gastronomía.
y me enamoré de ella desde el primer día, desde que empecé a comer diferente y encontré una sociedad que vive, que respira y que todas sus actividades son en torno a la gastronomía, que es pues, la sociedad española. De ahí yo tuve la oportunidad de irme después a vivir, después volví a Colombia un rato, después me fui a vivir a Estados Unidos y fue donde arranqué a estudiar cocina. Yo arranqué a estudiar cocina en otro país, yo no estudié acá y por eso digo que es un cocinero que aprendió al revés, porque yo arranqué hace más de 23 años a estudiar cocina y empecé a estudiar técnicas extranjeras. Entonces, como vivía en Estados Unidos, empecé cocinando comida de otras partes. Empecé incluso con comida regional americana, pues obviamente dentro de todas las bases de la universidad gringa están las bases francesas, italianas, etcétera, etcétera. Y yo llegué después de muchos años de estudiar cocina y cuando venían mis vacaciones y me di cuenta, oiga, yo soy un cocinero santanderiano que no sé cocinar comida colombiana y tengo que aceptarlo porque mi niñez, cuando yo me fui a vivir afuera, yo no estaba, pues obviamente en esa época uno no empezaba a cocinar así de joven y de pequeño, entonces empecé al revés. Cuando yo me fui para Estados Unidos y empecé a estudiar de manera profesional y estudié cocina en una muy buena universidad, y empecé a venir de vacaciones, me di cuenta, miércoles, estoy aprendiendo primero cosas de afuera y no estoy todavía empapándome de la cocina santanderiana y colombiana. En mis múltiples viajes acá de vacaciones a visitar a mis amigos y familiares, me conocí un sancocho de chorotas y ahí fue donde dije, oiga, no. Me coincidió también con el boom de la cocina peruana. Hace unos 20 años, 15 años, la cocina peruana empezó a tener una acogida impresionante en el mundo y fue cuando los latinoamericanos nos volvimos importantes en el mapa culinario, porque antiguamente pues la cocina latinoamericana no aparecía. Tuve la gran suerte asimismo de vivir en Miami y en Miami en esas épocas había un grupo que le decían el Mango Gang o la pandilla del mango y eran todos los cocineros latinoamericanos que vivíamos en Miami y estábamos intentando hacer un movimiento que después se volvió muy famoso con muchos cocineros como Richard Rodríguez, como Luis Puz, como, mejor dicho, Robin Haas, Todd Wise. Hubo un combo de cocineros latinoamericanos y americanos con esposas colombianas, etcétera, etcétera, que se interesaron mucho por la cocina latinoamericana y empezaron pues a hacer, mejor dicho, eso era el cartel de la yuca, ¿no? Entonces ahí empezó a hacer eso y yo era un cocinero muy joven que me les empecé a pegar a todos, yo no me perdía un solo festival, me regalaban todos los trabajos y ahí fue donde empecé a decir, bueno, listo, ya vamos en el tema latinoamericano por lo menos. Y cuando empecé a venir más seguido a Colombia, que me invitaban a proyectos de asesorías, etcétera, y conocí hace muchos años el sancocho chorotas, ahí empecé por preocuparme y decir, bueno, yo ya llevo unos años en Estados Unidos, creo que trabajé, estudié lo suficiente y mi responsabilidad como cocinero colombiano, y es algo que aprovecho también siempre que yo estoy en este tipo de espacios, y es poder decirle a todo el mundo que uno no puede ser un cocinero colombiano sin saber su cocina colombiana y sin tenerla como prioridad. Obviamente el mercado obliga a que, y yo ya lo hice, como lo dijo Jorge al principio, yo tuve restaurante italiano en Bucaramanga, de pollos, de hamburguesas. Digamos que el mercado obliga a que uno también esté en otros temas culinarios, pero para mí lo más importante de un cocinero colombiano es sentirse orgulloso y tenerlo como prioridad en sus conceptos gastronómicos, porque eso, Enrique, es lo que nos lleva de ventaja eh, Perú, otros países latinoamericanos y pues obviamente todos los países del mundo que la gastronomía ha trascendido las fronteras como lo es España, por ejemplo, o México. ¿Qué pasa y qué tienen en común esos países? Que absolutamente todos sus habitantes, sean cocineros o no, son orgullosos de su gastronomía. Nosotros vivimos un tema que me gusta mucho que lo dice un amigo cocinero y es que sufrimos de falta de autoestima gastronómico. Entonces, el colombiano creció comiendo espagueti boloñesa, ¿sí? Y no crecimos comiendo, no crecimos sintiendo orgulloso de comerse un mute un domingo donde la abuela.
era el plan obligado y aburrido, ¿sí? Mientras que el sábado, donde la tía daban espagueti boloñesa, no, qué delicia, vamos a comer espagueti boloñesa con pan francés. Entonces, ese tema, y es que crecimos en una sociedad que no se sentía lo suficientemente orgullosa de su cocina. Y eso nos hizo mucho daño porque tuvimos una generación muy grande de cocineros en el cual se dedicaron a viajar y a estar por fuera y muchos de ellos a hacer comida em, extranjera porque era lo que en el momento, digamos que vendía, ¿sí? Y estaba de moda. Entonces, a diferencia de México, tú llegas a Ciudad de México, te montas con un taxista y no para de hablar de tacos. Lo mismo en Lima, pues nosotros sufrimos, yo digo que es un hueco generacional de autoestima gastronómico importante, que hoy en día eso se está cambiando, porque hoy en día hay una juventud, digamos, que está mucho más, en mi opinión, cercana al territorio y pendiente de las costumbres. Y hoy en día ser colombiano está de moda, porque pasamos muchos estigmas del pasado en el cual nos relacionaban con cosas negativas y hoy en día nos relacionan con cosas mucho más positivas. Entonces, para mí el día que yo conocí ese sancocho de chorotas, dije, es mi responsabilidad volver a estudiar y definitivamente tomé la decisión como cocinero de parar lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Yo hice, vuelvo y le repito, el tema al revés, alcancé a estudiar y trabajar, perdón, en un restaurante de 2 estrellas Michelin, en el cual la exigencia era increíble, en donde hacíamos todos los días, las cosas tenían que salir perfectas y en el cual una exigencia y una cocina dura. No sé si ya se vieron una serie en televisión que se llama The Bear, que refleja lo que vivimos y lo que vivíamos los cocineros en Estados Unidos y arrancando, pues porque son ambientes hostiles y difíciles. Yo salí de eso diciendo, me devuelvo para Colombia. Coincidencialmente me invitaron a un proyecto en Bucaramanga y en ese proyecto empecé a trabajar y empecé a viajar y empecé a conocer mucho más la cocina colombiana y pude, digamos, que pagar esa deuda que tenía conmigo mismo en priorizar la cocina colombiana dentro de mi aprendizaje como cocinero. Para los que no conocen las chorotas, ¿cómo las puedes describir? Yo me atrevo simplemente a decir que es una receta muy propia de Santander y de zonas del norte de Boyacá que comparten mucho la gastronomía santandereana, que está en desuso, que se ha ido perdiendo y que precisamente te has dedicado a a rescatar. El que no conoce la chorota, ¿cómo se la describes? A mí me gusta decir que es una especie de masa santanderiana o de amasijo, que también puede estar ahí, pues no se hornea a diferencia de muchos amasijos, pero digamos que es una masita santanderiana rellena. ¿Qué particularidad tiene? Es de maíz pelado y me gustaría pues aprovechar que viene el tema de las chorotas para hablar un poquito del maíz pelado. El maíz pelado es el maíz con que, digamos que es la manera diferente en que se pela el maíz en Santander. Hay pocos recetas de país pelado, perdón, en Colombia, aparte de Santander. Compartimos unas pocas con Boyacá. Digamos que por la geografía, Boyacá y Santander comparten muchas preparaciones. Una de ellas son las chorotas. Como muy bien dijiste, en el norte de Boyacá también hay chorotas. En Santander hay chorotas en varias provincias, digámoslo así. Pero para hablar del maíz pelado, que me parece un tema importantísimo e interesante, y es que nosotros pelamos en Santander el maíz como lo pelan los mexicanos. Los mexicanos y los indígenas en esa época, cuando llegaron a conquistarnos, se dieron cuenta los españoles que el maíz les estaba cayendo mal, ¿no? Eso incluso podía llegar a morir cuando uno se comía ese maíz con la cáscara. Eso llevó a hacer un proceso que se llama la nixtamalización, que es un término mexicano, pero que nosotros lo usamos en Santander también. Incluso eh, pude darme cuenta y estuve leyendo que parece ser que se compartieron conocimiento algunas tribus de México con las de Colombia y ahí es donde aparece esta manera muy peculiar de pelar el maíz. ¿Y por qué lo digo que es una manera diferente? Porque es la manera de pelar el maíz en un medio alcalino. Eso es una reacción química
que tienen ya sean las cenizas o la cal, con el ollejo o con esta piel externa que tiene el maíz y hace que esa reacción química sumado a la temperatura, o sea, se calienta y se cocina, ayuda a que ese ollejo y esa piel se retire, ¿sí? Entonces, digamos que esa técnica de maíz pelado es súper interesante. Vuelvo y repito, la compartimos con pocos departamentos. Yo creo que sería de pronto solo Boyacá en Colombia, porque normalmente los maíces colombianos los trillamos o los pelamos en un medio mecánico, en una trilladora, la mayoría, que es, de ahí salen por ejemplo, las harinas de las arepas paisas, del eje cafetero, de la costa, bogotanas, etcétera, etcétera. El 90% de las arepas colombianas se hacen con maíz trillado, ¿sí? Y hoy en día, pues que es una manera que a mí incluso no tengo nada en contra de eso, pues está el maíz precocido, que es el harina pan o todas las harinas de maíz que se consiguen en los hogares y que para mí es la salvación en gran parte de las arepas y de la cocina colombiana, porque es la manera de poder acceder a una arepa de una manera fácil y rápida y que no tiene nada de malo, aparte igual de saludable que un maíz trillado pelado, pues porque no tiene ningún proceso químico ni raro para pelarlos, ni extracción, etcétera, sino que es simplemente el medio mecánico. Entonces, estas arepas de maíz pelado se cocinan en ese medio alcalino, ya sea con cenizas o con cal, y obtenemos ese sabor característico de la arepa santanderiana. De esa masa nace también la chorota, y esa chorota arrancó incluso estando vacía. Hoy en día se rellena. Puede rellenar de carne molida de res o de cerdo. La que yo hago es de cerdo yo le pico un poquito de huevo, cebolla junca y comino y eh, se echa en el sancocho. Es, digamos, parte de los acompañamientos o de la vitualla o de lo que, como le queramos llamar, toda la parte del sancocho como carnes y tubérculos. Entonces, la chorota es parte del sancocho en los Santanderes y en Santander principalmente y parte de Boyacá. Es esa chorota que a mí me llamó mucho la atención que ningún restaurante en Bucaramanga en esa época la tendría. Hoy en esa época, perdón, solo uno lo tenía que era la cuchara de palo, que hoy lo mantiene, pero ningún otro restaurante de Bucaramanga lo tiene, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención, empecé a investigar, me di cuenta que antes esas chorotas estaban vacías y el nombre de la chorota viene de que eran como dedales que hacían con la masa y los echaban al sancocho, hervían y quedaban flotando en el sancocho y parecían chorotes, que en Santander son los platos que nosotros y las ollas que lavamos cuando terminamos de cocinar. Entonces de ahí viene la palabra chorota, porque vienen de esos chorotes que antiguamente así le llamábamos y antiguamente esa chorota no era rellena, parecía un chorote flotando en el sancocho. Entonces digamos que eso es una de mis platos favoritos de Santander. Santander, para hacerles una pequeña, darles una pequeña información de todas las provincias, pues Santander tiene 7 provincias importantísimas para su gastronomía porque cambia mucho. Asimismo, Santander tiene diferentes pisos, diferentes temperaturas, en la cual también influye mucho e incluso diferentes influencias del extranjero. Por ejemplo, sabemos que Santander es una mezcla y para mí, Santander, yo creo que es una de las cocinas colombianas que más influencia extranjera tiene, con la de pronto de la costa, con los árabes, pero en Santander tenemos muchísima influencia española e incluso alemana, con esa mezcla indígena nuestra de los guanes, de los chitareros y de estas grupos indígenas que también obviamente aportaban demasiado y esa mezcla hizo de la cocina santanderiana supremamente interesante y atractiva. Yo diría que la cocina santanderiana se puede resumir en una palabra y es contundencia. Yo siempre he dicho que las regiones y las cocinas eh, muestran eh, como el comportamiento de la gente, de su gente. Y Santander es contundente como somos los santanderianos. La cocina santanderiana es contundente, los sabores son fuertes, son marcados, son claros. Y pienso que los santanderianos somos así, somos gente echada para adelante y decimos las cosas de frente y pienso que así es su gastronomía.
En esas 7 provincias les voy a decir rápidamente cómo se dividen. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no son santanderianos acá, pues tenemos la Comunera, que su capital es Socorro. Tenemos los municipios de Chima, Confines, Contratación, El Guacamayo, Galán, Gambita, Guadalupe y Guapotá, Hato, Oiva, Palmar, Palmas del Socorro, Santa Elena de Lopón, Simacota, El Socorro y Suaita. Esos son sus municipios. ¿Y qué comida típica hay en la provincia comunera? La carne oreada, el mute, la hormiga culona y el cabro con pepitoria. Ahora, es importante también sacar a Santander del cabro con pepitoria y de la carne oreada. Son importantísimas, pero Santander es mucho más que eso. Pero le pasa a Colombia lo que le pasa con la bandeja paisa. Son platos que fueron o que son muy importantes, pero que no representan a todo el departamento. Después tenemos a la provincia de Vélez. Entonces, la capital sabemos que es Vélez, los municipios tenemos a Vélez, Aguada, Barbosa, Chipatá, Florián, Güepsa. A propósito de Chipatá, tiene un ají buenísimo que usamos en el restaurante que está muy rico. La Belleza, Puente Nacional, Sucre, Albania, Bolívar, El Peñón, Guabatá, Jesús María, La Paz, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra. ¿Qué es famoso en Vélez? El bocadillo. Impresionante, mayores productores de Colombia de guayaba y de bocadillo. El piquete veleño que me parece espectacular, Enrique y queridos asistentes, porque es como los campesinos guardaban y ponían su comida en hojas de plátano y bijao, que la cocina de envoltorios colombiana es algo fascinante y que Santander es muy fuerte en envoltorios. Y este piquete de veleño son una cantidad de comida deliciosa, ¿sí? Entre ellos gallina, longaniza o chorizo, diferentes tipos de chorizo, tiene hasta un huevo cocido adentro, yuca, en una hoja de plátano amarrado como si fuera un tamal tolimense, como si fuera esta, ¿cómo le llaman? Cuando echaban a la gente que iba de pueblito en pueblito en Europa colgado con un palito y atrás que se me olvidó el nombre. Bueno, es como si fuera un tamal tolimense espectacular y por dentro tenemos esa comida. El molido veleño es espectacular. La gallina y el guarapo importantísimo en la provincia de Vélez. Después vamos para la provincia de Soto Norte, que su capital es Matanza y que de ahí vienen principalmente, yo diría que una de las provincias que más chorotas hay, donde más se usan todavía, es en Soto Norte. Su capital es Matanza y sus municipios California, Charta, Suratá, Tona y Betas. Hay mucha trucha por la altura, agua de panela famosísimo, muchos lácteos, quesos, de todo. Las chorotas, también hay mute y cabrito con pepitoria también. Entonces yo diría que Sotonorte es una de las provincias con más chorotas también y con donde más se ha inculcado esa receta. Después vamos la tierra de mi padre, García Rovira, con su capital Málaga, que es impresionante el tema del ovejo y el cabro. Bueno, tenemos a Capitanejo, Carcassí, Cepitá, Cerrito, Concepción, Enciso, Guácama, Caravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel. Y es muy famoso el ovejo y el cabro. Mute, tamales, los panderos y las panuchas también. Hay también unos pastelitos de arroz con queso espectaculares en Málaga. También tienen muy famosa una de estas tortas, digámoslo así, de una mantecada de maíz increíble, espectacular también. Y Capitanejo es muy, muy, muy famoso por su ovejo también y que tiene una forma diferente a todo Santander de cocinarlo, que es espectacular, muy, muy rico. Después vamos con la provincia de Yariguíes, antiguamente era la provincia de Mares, su capital Barrancabermeja, y eso ahí sí les digo que es una gastronomía totalmente diferente que comparte mucho con la costa y toda la ribera del río Magdalena, que tiene una gastronomía espectacular y que para mí en casos ha sido olvidada en Santander, no lo relacionan tanto con Santander. Tenemos a los municipios de Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Y están los típicos bocachicos fritos sudados y el sancocho trifásico. Uno de los sancochos trifásicos más importantes de Colombia están en la provincia de Yariguíes. Cuando decimos trifásico es que tiene gallina o pollo, carne y aparte tiene pescado, que la gente puede decir, uy, eso sí está rico, es muy rico. Tuve la oportunidad de estar en un evento en Barranca Bermeja y probé sancochos trifásicos muy, muy buenos. Es una cocina
muy diferente a la del resto de Santander. Vuelvo y repito, pues por su ribera del río Magdalena, en donde el pescado es lo fundamental. Las salazones, que son estas preparaciones españolas que se usaron desde hace muchos años para poder conservar em, los alimentos, y es que las salan y las ponían al sol. Y hoy en día es muy fuerte en Barranca Bermeja y todos sus alrededores las salazones de pescado, en cual cogen el pescado y puede durar muchos días sin refrigeración. Esto es conservación total, natural, con sal y al sol. Esos fritos sudados son buenísimos, y los sancochos trifásicos me se digan, y todo el tema de patacones. Barranca tiene sus propios sueros. Ahí hay una gran cocinera de esa zona, que es la Choría Gámez, que es una gran amiga, que es impresionante haciendo todos los bollitos de maíz, de mazorca, todo el tema de la provincia de Yaraguí. Me parece que es muy rica en Santander. Después tenemos la sexta, que es Guanentá, que es para mí una de las más fuertes, su capital, San Gil. Eh, Tenemos a San Gil, Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, Charalá, Encino, Jordán, Mogotes, Ocamonte, Gonzaga, buen queso de hoja de allá, Páramo, Pinchote, San Joaquín, Valle de San José, Villanueva. Famosísimo de Guanentá, los chorizos del Valle de San José me parecen importantísimos, la pepitoria, las hormigas culonas, la carne oreada. Esas hormigas culonas, de verdad que se las debemos a los guanes. Los guanes fueron los que yo creo que nos enseñaron a comer, a cazarlas, etcétera, etcétera. Y es algo que es muy bonito en esa provincia de Guanentá. Todo ese ritual que hay detrás de sacar las comidas, las hormigas culonas, me parece muy, muy importante. La arepa de maíz y la panelita de leche son muy importantes también en la provincia de Guanentá. Y por último, la metropolitana, que es su capital, Bucaramanga, que tenemos a los municipios de Playón, Florida, Girón, Lebrija, Los Santos, Piedecuesta, Río Negro, Santa Bárbara, Tona y Zapatoca, que por acá hay un amigo de Zapatoca en la charla. Tenemos obviamente el mute, la carne oreada, las obleas, el sancocho de gallina. Digamos que la provincia metropolitana reúne reúne platos de muchas otras provincias también. Algo que es muy de la provincia metropolitana es la fritanga de Girón, ¿sí? Y también ha cogido comida de algunos otros ciudades, incluso, o departamentos, como la arepa de choclo, que hoy en día es muy fuerte en la Mesa de los Santos, los tamales de Piedecuesta, que son supremamente famosos, y los raspados, que también es comida, eh, digamos que muy famosa dentro de la metropolitana, ¿no? Dentro de la provincia metropolitana. De manera que, pues, Santander tiene un inventario de recetas y de cocina y de historias espectaculares. Me llama la atención, y es que hay poca referencia. Han escrito muy poco de cocina santanderiana, y es algo que hay que revisar también, porque hay poca investigación, y uno se da cuenta de cocineros santandereanos que saben que tienen limitado también ese conocimiento, y es porque se ha escrito muy poco. Hoy en día la UNAP está haciendo una buena labor en recopilar la gobernación de Santander en sus antiguas eh, administraciones. Ha hecho cosas importantes, pero no han sido suficientes, hay muy poco. Y lo más paradójico de todo esto es que la persona que más ha escrito o que más ha podido trascender sobre cocina santanderiana es una cartagenera, y se llama Estrella de los Ríos. Incluso tiene, no sé si todavía lo tiene, pero hacía muchos años tenía un restaurante en la Candelaria, en Bogotá. Pero Estrella de los Ríos es una cocinera de Cartagena, en días que un día pasó por Santander yéndose de Cartagena, viajando de Cartagena a Bogotá. Ella vive en Bogotá, o vivía en Bogotá, y le tocó un conductor santanderiano que le empezó cuando dice ella que se le abrió los ojos y estaba amaneciendo, vio el cañón de Chicamocha, y dijo: Dios mío, esta es la novena maravilla ya del mundo, ¿qué es esto tan espectacular? Y el conductor le empezó a hablar un poco de cocina santanderiana, y quedó tan picada con esa cocina santanderiana que decidió volver y adentrarse en el cañón de Chicamocha. Y hoy en día ha sido la única o uno de los pocos que ha escrito de manera juiciosa y con investigación sobre cocina santanderiana. Se llama Estrella de los Ríos, es cartagenera,
es una escritora muy buena e hizo un libro muy importante que le quiero recomendar a todos que se llama La cocinanza comedida, que incluso me encanta el nombre, me parece espectacular. Estrella de los Ríos escribió La cocinanza comedida hace muchos años, yo diría que hace unos 20 años lo escribió, y hace 20 años ya tenía incluso, que me emocionó mucho la primera vez que lo leí, tenía su receta de sancocho de chorotas dentro de ese libro, ¿sí? Entonces, da un poco de curiosidad que la persona que más ha escrito sobre cocina santandereana sea cartagenera, pero sí hizo algo importante y fue una referencia de cocina santandereana durante muchos años, que incluso artículos que hacían de semana, El Tiempo, El Espectador, si tenían algún tinte de investigación y de academia, digámosle que ella era un referente en el cual la llamaban a preguntarle muchas cosas. Entonces, es interesante, por ahí está disponible en algunas librerías y la biblioteca de la UNAP lo tiene. No lo han digitalizado aún porque pregunté incluso para esto, para mostrarlo, pero no lo han digitalizado. Voy a llamar a mis amigos del Libro Total, la Casa Libro Total, que ellos son los que están digitalizando muchísimos libros, a ver si nos ayudan con eso a los queridos Navas. Mm. Pero sí, Santander, como les puede dar ese viaje por todas esas provincias, es un departamento increíblemente rico gastronómicamente, muy contundente, y con unas preparaciones más allá del cabro y la pepitoria. Sí, me conectó Carlos con muchas regiones que tuve la oportunidad de recorrer de Santander. De los 87 municipios tuve el privilegio de conocer 84 y definitivamente el ovejo es un plato exquisito. Tuve la oportunidad de probarlo en lo que llaman la cuncia, que es en Concepción. Es de un sabor increíble. Lo mismo el cabrito de Capitanejo, extraordinario. La arepa santandereana, sin lugar a dudas, ha sido una embajadora muy eficiente de la cocina santandereana. Pero bueno, Carlos, un tema un poco espinoso. Luego de haber mostrado parte de la riqueza de la cocina tradicional, Bucaramanga ha ido cogiendo fuerza en los últimos años, no por promover estos platos, sino por las comidas rápidas. Se ha hecho visible mucho las apuestas alrededor de las hamburguesas. De hecho, en Bogotá ya contamos con un par de marcas de hamburguesas santandereanas que han ido ganando terreno. También alrededor de las pizzas. Y esto ha generado un entusiasmo no solo económico, sino muy conectado con las generaciones más jóvenes. Y pues ahí entran dos trenes a estrellarse de frente de hasta qué punto vale la pena perfilar una ciudad como Bucaramanga alrededor de comida rápida que no es colombiana versus este esfuerzo que personas como tú hacen de reivindicar la cocina tradicional. ¿Qué opinión te genera esos escenarios? Bueno, yo soy muy autocrítico, Enrique, y eso es en gran parte culpa de nosotros, los cocineros, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque mientras estos pelados se pusieron las pilas a hacer hamburguesas, muchos cocineros santanderianos estuvieron dormidos en, digamos lo que, ¿cómo lo puedo decir? Y pues que no vaya a sonar tampoco feo, y es que yo pienso que es importante, y como les decía, esa responsabilidad de todos los cocineros, y es porque así como las hamburguesas se vuelven famosas en un momento, la cocina colombiana se puede volver atractiva a los jóvenes también, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que promueva y dinamice la economía de una ciudad de una manera legal y buena, que son, en este caso son las comidas rápidas. No tiene nada de malo para mí. Si nos damos a conocer por eso y nos va a ayudar a que genere más economía, más turismo y más ingresos para la ciudad, me parece que es algo positivo, ¿sí? Pero también los cocineros santandereanos tenemos una responsabilidad, y es porque ese hueco generacional que te digo, pues desafortunadamente no nos dedicamos a volver nuestra cocina santandereana atractiva. Y a eso súmale un agravante,
y es que tampoco nuestros papás y nuestros abuelos nos transmitieron el mensaje de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante unos jóvenes supremamente creativos, ¿sí? De una sociedad totalmente diferente a la que vimos nosotros en nuestra juventud. Y es que está 100% direccionada desde las redes sociales. Y las hamburguesas y la comida rápida en Bucaramanga y su éxito se debe en 80% a las redes sociales, porque se volvieron tendencia de redes sociales. Mientras tanto, muchos de nosotros estábamos un poquito, digamos así que quietos en el tema de mostrar nuestra cocina colombiana. Y Enrique y queridos asistentes, me parece que es supremamente importante recalcar. Y es que ha habido esfuerzos de cocineros colombianos muy buenos para para recuperar su lugar si algún día lo tuvo, o para volverlo igual que otros países del mundo. Y es decir, la cocina colombiana es algo que sea atractivo a todas las clases sociales y a todas las generaciones. Yo creo que ese es el gran reto. Pero ¿cuál ha sido? Ha habido también muchos obstáculos. Y ahí es donde viene también ese tema un poco espinoso, como tú bien dices. Los, las demostraciones de cocina colombiana tienen dos extremos, en mi opinión. Está el exclusivo, en el cual el 0,001% de la población tiene acceso, que le sirve a Colombia para darse a conocer a nivel internacional, que se llaman Leo Espinosa, Álvaro Clavijo y todos estos chefs espectaculares y grandiosos que tiene Colombia, que vuelvo y repito, es cocina con ingredientes colombianos, cocina de autor, en el cual tiene una interpretación muy personal del cocinero, que son muy buenos, que nos tienen en listas y nos tienen sonando en todo el mundo, que eso es importantísimo y valioso. Pero a la vez tenemos el otro extremo, que son conceptos demasiado populares. Entonces, ¿qué pasa? El joven que está metido en redes sociales, el joven que está pendiente de la tendencia en el mundo, ¿sí? No solo en Colombia, y que está pendiente de cómo estas redes y estos amigos y en estos colegios y todo el tema de que hoy en día no, vivimos en un solo país, que para mí es el mundo entero, a diferencia de nuestra juventud que decíamos, bueno, estamos en Colombia y vamos a hacer cosas de Colombia. Hoy en día ya es totalmente diferente. Entonces, este otro extremo muy popular no es atractivo a la mayoría de los jóvenes y a la mayoría de las clases sociales. Entonces faltan más conceptos en la mitad. Y eso es una de digamos que de mis premisas y de mi filosofía como cocinero colombiano. Y es decir, venga, démosle una opción a la gente en la mitad. Porque o está el asadero de barrio, que es una delicia, pero que muchos jóvenes no frecuentan, o está el sitio de carretera con la carne colgada, que es una delicia, pero que al joven le pone eso, al lado una hamburguesa de otro sitio y se comen la hamburguesa. Porque no tenemos eso en la mitad atractivo y cercano a los jóvenes, porque no nos hemos preocupado lo suficiente, Enrique, para mostrar la cocina de una colombiana de una manera más atractiva y más fácil, más cercana a las clases, a, a, a esas generaciones. Un ejemplo, nosotros tenemos un chorizo que hicimos en Cotiza Longaniza, que se llama chorizos de cola y pinto. Esos choricitos enmelados de cola y pinto, yo tengo una historia hasta chistosa con eso y digo, no, y es que ¿por qué si pueden haber salchichas con Coca-Cola en todas las casas de Bogotá cuando ven películas y no podemos tener un choricito con melado de cola y pinto? Hicimos, y es rojo como la cola y pinto, y incluso en redes sociales subimos una canción que decía, ¿quieren chorizo? ¿Sí? Para como decir, bueno, venga, esto es atractivo. No solo es más saludable que una hamburguesa, sino que aparte de todo estamos creando región y estamos siendo conscientes con nuestro entorno. Porque es que otra cosa que aprovecho y hago énfasis acá, y es que el cocinar colombiano y el tener comida colombiana, lo único que hace es un bien a la sociedad. Y les voy a explicar por qué, porque me parece importante, porque no todo el mundo lo dimensiona. Y es que cada vez que tú cocinas colombiano o comes colombiano, estás ayudando a una economía circular, ¿sí? Que está todo muy cerquita y que estamos ayudando a muchísimos campesinos y a poder promover el consumo de cosas nacionales. Entonces, no solo en nuestros hogares estamos comprando comida colombiana, sino que en los restaurantes colombianos a que vamos también, ese restaurante está comprando
comida colombiana. Ese restaurante está comprándole a los campesinos que tiene cerca. El caso que me gusta contar ahora nuevo que tengo y es que encontramos una cuajada espectacular en una vereda de Chapinero. O sea, yo no sabía ni que Chapinero tenía unas veredas espectaculares lecheras. Entonces estamos comprándole la cuajada a una asociación de campesinos en Chapinero Alto. Hay unas veredas increíbles y hay mucho ganado y mucha leche. Yo no sabía, cuando llegué de vuelta a vivir a Bogotá para abrir Cotiza Longaniza Bogotá, me di cuenta de eso. Entonces, digamos que lo que tenemos es que intentar que haya más conceptos en la mitad, que no sean exclusivos y que no sean tan populares para que el joven vuelva a verse, se vuelva a ver atraído por eso y decir, oiga, qué chévere, miren, me voy a servir una sopita de chorotas que ni sé qué es, o que mi bisabuela sabía, yo ya no sé, mi mamá nunca me la hizo, mi abuela tampoco, pero voy a un sitio escuchando buena música, con música en vivo, me la sirven bonita, está rica, tiene un precio accesible y me siento cool, valga la palabra en inglés, me siento cool en ir a un restaurante donde un joven se sienta bienvenido, ¿sí? Entonces yo creo que ese tema y esa pregunta que tú haces es un tema difícil. A mí no me gustaría que Bucaramanga fuera conocido por su comida rápida, te soy sincero, pero vuelvo y le digo, si le hace bien a la ciudad en su economía y en su turismo, bienvenido. Pero tenemos que ser conocidos por conceptos gastronómicos con identidad, que es lo más importante, porque es que la identidad es lo único que no, perdón, que dura en el tiempo, ¿sí? Es lo único que no nos hace efímeros, porque lo que genera identidad en la cocina colombiana y lo que tiene identidad no se lo roba absolutamente nadie, eso va a quedar para toda la vida y es supremamente importante hacer énfasis en ese tema, que cada vez que vayamos a escoger comida, podamos tener como prioridad nuestra cocina colombiana, cuando vayamos a cocinar, que sea nuestra prioridad cocina colombiana. Mis hijos, por ejemplo, son un gran ejemplo de ellos, están todo el día pensando en morcilla, en empanada de pipián y en chicharrón, e incluso viviendo en Estados Unidos, papá, porfa, tráeme chicharrón de Cotiza. Yo les digo, bueno, yo les llevo escondido en la maleta, les voy llevando chicharrón, pero sí es importante que desde los hogares, desde las casas, podamos inculcarle a nuestros niños en que se sientan orgullosos con nuestra comida, porque eso lo único que va a generar es que cuando ellos tengan hijos y cuando salgan a comer, digan, oiga, vamos a comernos un sancochito bien bacano en lugar de irnos a comer una pasta con trufas por encima, ¿sí? Que no está mal, porque eso ayuda a la economía del país y me parece importantísimo, simplemente que se vuelva la cocina colombiana como una prioridad en el momento de elegir tanto la compra de ingredientes en nuestras casas como la elección de salir a comer en los restaurantes. Indudablemente, creería, y es como la siguiente pregunta, que entonces Cotiza Longaniza es una propuesta que se ubica en ese medio, porque de alguna manera, pues Bogotá, pues tiene presencia de colonias de todos los lugares del país, y claramente la oferta gastronómica de Santander termina siendo muy popular, muy, que sí, que no le quita sabor, obviamente, de los restaurantes santanderianos, pues van a seguir siempre exaltando los platos tradicionales de Santander, mezclados con algunos otros populares que mueven las ventas, pero su presentación y como esa indefinición del menú terminan volviéndolo un formato muy estándar de cocina criolla. Cotiza Longaniza, pues claramente viene a hacer esa propuesta en medio de lo que nos estás ilustrando. Sería importante que pudieras compartirle los elementos distintivos de Cotiza Longaniza en la oferta de cocina, especialmente santandereana en Bogotá. ¿Cuáles son las novedades? ¿Dónde está la huella de Carlos Ibáñez en su menú? No solamente pues para darle forma a la apuesta que haces de una experiencia gastronómica fundamentalmente santandereana en Bogotá, sino pues para antojar a quienes nos acompañan y no han ido a que visiten Cotiza Longaniza, que en mi caso yo ya lo he hecho varias veces e incluso llevé a mi papá, que es santandereano, y Carlos no se aguantó las ganas y le dio el sancochito de chorotas.
y quedó matado porque él dice claramente que es un plato que ha ido desapareciendo. Entonces sería bueno que nos cuentes como esos aspectos de Cotiza Longaniza. Bueno, yo de verdad que me encanta esta pregunta porque primero me siento muy afortunado de trabajar en lo que trabajo y de tener esta profesión. Yo pienso que el ser cocinero eh, es hacer feliz a la gente en un trabajo, ¿sí? Y en mi trabajo pienso que todos los días cuando estoy en el restaurante, cuando estoy cocinando, eso, por ejemplo, lo que pasó con tu papá, que al principio estaban como un poquito reacios de pedirlo, yo les dije, no, les voy a mandar la sopita de chorotas para que la No, prueben. es que él iba por el mute, Sí, iba por entonces el mute, pero como ya, que y ya sacarlo sopas del como que mute era mucho. complicado, pero Y yo dije, bueno, pero ahí está, tocarle el corazón a la gente es el quick del asunto, como dice el cuento. Lo más importante es poderle llegar al corazón y eso genera una recordación y genera un impacto positivo en la gente y hace que la gente vuelva, ¿sí? Para mí, Cotiza Longaniza es un restaurante de comida colombiana con mucho énfasis en Santander, que tiene varios platillos santanderianos que se basan, digamos que la huella mía está en la rigurosidad de la técnica, ¿sí? Mm, yo soy un cocinero muy, muy juicioso en la técnica porque ahí sí me sirvió el aprender al revés. Y es que cuando uno se forma en cocinas de estrella Michelin, la rigurosidad en los procesos son demasiado, demasiado alta. Entonces, uno cuando se forma con eso, eh, puede transferirlo a la cocina colombiana. Sí, entonces uno se da cuenta de algunas cosas que se pueden mejorar dentro del respeto que hay que tener por las recetas tradicionales y por esos sabores auténticos, pero se puede trabajar en muchos temas de presentación, de técnicas de cocción, se puede trabajar en diferentes cortes un poco más bonitos de a lo que estamos acostumbrados, a diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, se pueden implementar servicios franceses como el que yo digo, que le echa uno la sopita en la mesa, ¿sí? Que no tiene nada de malo porque seguimos haciendo cocina colombiana. Pues yo digo que es en esa mitad que tanto insisto. Tenemos, nuestra cocina se basa en el producto honesto, el cual nosotros, la mayoría, 95% de las cosas hacemos desde cero. Nosotros todas las arepas las hacemos nosotros, desde la pelada del maíz pelado en Bucaramanga, que la hacemos allá y nos la mandan, desde el cocinar el maíz para hacer las arepas de diferentes tipos que tenemos, hacer las masas de empanadas desde cerdo, desde cero, añejamos el maíz para las empanadas de pipián, los chorizos los hacemos desde cero, tenemos un centro de producción de chorizos y embutidos en Bucaramanga en el cual pues le hacemos mucho énfasis a la calidad y al usar buenos productos. Por ejemplo, sería muy fácil hacer un chorizo echándole harinas o soyas o proteínas que no son animales para rendirlos y pues nuestra filosofía es vamos a hacer un chorizo de verdad, 100% carne de cerdo, tenemos muchos tipos de chorizo, la morcilla la hacemos nosotros mismos, digamos que es un restaurante de verdad que es relajado en sus ingredientes, pero tiene mucho énfasis en una buena técnica, pero salvaguardando esa receta tradicional, ¿sí? Que es importante porque es que si es así y lleva siendo buena muchos años, por ejemplo, las chorotas, los mutes, todo eso, lo que es hiper mega tradicional, lo mantenemos así, mantenemos la esencia, incluso las personas que yo tengo, que les digo que son mis cocineras de la sazón. Yo en Bogotá y en Bucaramanga tengo mujeres mayores que son portadoras de tradición cocinándome las sopas, que para mí es muy importante, que son los mutes, la sopa de arroz a la leña, el sancocho, etcétera, etcétera. Hay unas señoras portadoras de tradición en Bucaramanga y en Bogotá que son las que son, yo le digo que son las jefas del sazón y son las que me hacen eso porque esa mano es importantísima. Yo, en realidad, hoy en día lo único que voy es a probar las cosas, hacemos unos ajustes muy pequeños, pero la esencia está en ellas. Entonces, le paramos muchas bolas a buen producto, cocina honesta, honrada, en cual lo que pongamos en el menú sea verdaderamente lo que estamos haciendo y vendiendo, que eso es importante y mucha técnica para mejorar procesos y para mejorar presentaciones. Básicamente es eso. Tenemos todos los temas de chorizos, morcillas, el chicharrón es un proceso súper interesante
que incluso ahí sí hay una influencia marcada española y de mi niñez, y es que los chicharrones de cotiza, longaniza, son diferentes porque nosotros los curamos primero. Duran 72 horas en un cuarto de curado a una temperatura y una humedad controlada, en la cual esa receta viene de algo muy grande de España que se llaman los torreznos de Soria. Ellos empezaron a curar las panzas del cerdo como lo hacían para el jamón serrano, y a alguien un día se le ocurrió fritarla en lugar de cortarla delgada como si fuera una pancheta, una panceta o un jamón serrano, y salieron esos torreznos de Soria espectaculares. Nosotros tenemos una versión muy nuestra, pero que se basa en esa receta española de curarlos antes de freírlos, ¿sí? Ese es digamos que el atractivo principal del restaurante se sirven con yuca al vapor y ajicito, y es el plato principal. Después vienen estos chorizos que quiero hacer énfasis, que incluso lo leímos en una de las provincias, y son los chorizos del Valle de San José. Eso es un tributo a una señora que hacía los mejores chorizos del mundo, que se llamaba Doña Eustaquia. Doña Eustaquia tenía una particularidad, y es que cocinaba los chorizos en guarapo primero. Y ese gusto y ese guarapo del Valle de San José para mí es uno de los mejores guarapos que hay en Colombia. Tiene un sabor espectacular, primero por la panela de donde es de allá, y también la piña, le echan piña y la supia, que la supia es el hongo o la bacteria de donde nace la fermentación del guarapo. Es muy importante, y nosotros para tener unos guarapos buenos nos toca ir al Valle de San José, comprar los bidones, y esa supia la guardamos para seguirla alimentando y hacemos nuestro propio guarapo. Entonces, la particularidad del guarapo del Valle de San José y esos chorizos es que la señora cocinaba, doña Eustaquia, que en paz descanse, cocinaba los choricitos primero en el guarapo y después hacía un melado con la panela de allá, que también es muy importante en esa región de Santander. Entonces nosotros tenemos esos choricitos en melado y guarapo, eh, y tenemos otros platos como la carne oreada. Las oreadas son espectaculares, también nacieron de la necesidad de la conservación. Los indígenas la colgaban con sal para que no se les dañara la carne, y de ahí nació esa carne oreada santanderiana que es tan espectacular. Y yo digo que después los campesinos empezaron a echarle guarapo dentro de su marinada o dentro de su sazón, ese guarapo tan característico y tan contundente como es el guarapo santanderiano. Entonces, esos son básicamente los platos más importantes, aparte de nuestra sopa de chorotas, como ya hemos hablado bastante de ella, pero, pero sí, vuelvo y le repito, es un tema muy de un restaurante en la mitad, que pueda ser accesible, que pueda, que los jóvenes y los adultos y los mayores vayan, que la gente pueda estar en familia, y sobre todo que toque los corazones y les traiga esos recuerdos tan importantes a la gente, decir, oiga, yo me acuerdo cuando era pequeño. Hay gente que se me acerca al restaurante y para mí esos son los días más felices de mi vida en los servicios, y me dicen, Carlos, gracias, usted me acaba de acordar un plato que yo no lo probaba hace 30 años. Santanderianos que viven en Bucaramanga y no habían probado chorotas hacía muchos años, oiga, yo ya ni me acordaba. O hay santanderianos de 30, 40 años que llegan a preguntar qué es una chorota. ¿Sí? Entonces, me parece importante y chévere que por medio de estos restaurantes y espacios podamos poder salvaguardar todos esos, todas esas recetas santanderianas y todas esas historias, como tú bien lo decías al principio de esto, todas esas historias que hay detrás de ello. Sí, yo tuve el privilegio de alcanzar a conocer a doña Eustaquia. Indudablemente el trabajo de esa señora convirtió a Valle de San José en un destino gastronómico, porque los que sabemos de los chorizos vamos hasta el Valle de San José a comprarlos, aunque ya hoy los han industrializado un poco, ya los empacan al vacío, ya se consigue para llevar a la casa y preparar, pero era mágico ir hasta Valle de San José, que es cerca a San Gil, a comprarle a doña Eustaquia los chorizos, y así pues muchos emblemas que he recogido. Yo destacaría, Carlos, porque para mí fue una sorpresa, la cotiza. Cuéntanos qué es la cotiza, porque ese sí me parece un plato curioso, Se me iba muy... olvidando uno Yo de los creo que más ahí hay muchas importantes. huellas de Carlos Ibáñez en esa receta. La cotiza viene del nombre del zapato del campesino santanderiano, que es la alpargata también, pero la cotiza es muy santanderiana y es que tiene forma de cotiza, ¿no? Es un plátano maduro relleno. Hicimos en Bucaramanga cuando estábamos abriendo cotiza, y eso está inspirado también en comida. Mira, ahí sí es chistoso porque tiene parte de cocina, de comida rápida.
y les cuento por qué. La cotiza es este maduro relleno de carne desmechada, de longaniza o de bocadillo, o incluso en Bogotá ya tenemos una versión vegetariana súper rica que está relleno de berenjena. Entonces, la cotiza nace es porque parecía una cotiza, el zapato santanderiano del campesino, y cogimos un maduro y lo rellenamos, ¿sí? Le echamos carne desmechada, por ejemplo, les voy a contar uno, tiene queso doble crema encima, queso costeño, suero, salsita de ajo y papita ripio. Entonces, ¿qué pasa? Esto recuerda incluso algunos de comida costeña rápida, pero quisimos hacer una versión nuestra de unos maduros porque a mí siempre me han encantado los maduros y me parece que rellenarlos de comida de sal son muy ricos también. Entonces, esto fue algo que sí, que inició con el restaurante, de ahí incluso viene su nombre y es algo en el cual nos sentimos muy orgullosos de tenerlo porque es pues uno de los que más rotan y la gente no está acostumbrada a tener ese maduro relleno de carne desmechada o de longaniza, etcétera, etcétera. Sí, para mí una gran sorpresa y un acierto, Carlos. Yo aquí, Gracias. delante de todos los participantes, te felicito por esa propuesta. Y bueno, no sé, Jorge, yo creo que ya hemos abordado de manera muy general, obviamente, para el espacio propuesto, unos conceptos y unos componentes importantes de lo que es la cocina santandereana, la contribución que le hace a la gastronomía colombiana, la apuesta de Carlos Ibáñez para que haya unas alternativas distintas y que reconquisten entre los más jóvenes esa conexión con los platos de las abuelas, los que heredamos en los diferentes territorios de Colombia. No sé si tienes previsto un espacio para preguntas, Sí, comentarios de todos los participantes. Guillermo, primero, pues felicitar a Carlos por esta excelente presentación. Créame, lo que más me gustó fue recordarnos, creo que 6 regiones del departamento, cada una con sus municipios y la comida típica de cada región. Para mí eso me generó muchísima pues, alegría en el sentido de recordar lo que era el departamento. Yo Carlos, tengo una pregunta. No sé, creo que no mencionaste, porque sobre los tamales santanderianos. Y me gustaría que nos contara un poquitico y si los comparamos, por ejemplo, con los paisas, tolimense y los costeños, ¿qué diferencia tiene? ¿Cómo? ¿En qué regiones más de Santander los tamales? Porque para mí era importantísimo en mi casa el desayuno del fin de semana con tamal. Y lo De preparaba acuerdo. muchas veces mi abuela, me acuerdo. Eso quería Sí, preguntarte, Carlos. importantísimo. Los nombré brevemente cuando hablé de los tamales de Piedecuesta, pero sí, tenemos una particularidad y es que yo creo, si no me corrigen, que es el único tamal cilíndrico de Colombia. O sea, los tamales en Colombia se dividen también por la forma en cómo son doblados, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el tamal de Cundinamarca es muy parecido en forma al tolimense. El tolimense, pues ya ven que es un tamal de moño. Los tamales de la costa o los pasteles y hallacas son planos, ¿sí? Entonces, digamos que una de las particularidades del tamal santanderiano, aparte de sus ingredientes en el interior, es la manera en cómo está doblado la hoja. Y es que es uno de los pocos, o yo me atrevería casi que a decir que el único tamal colombiano hecho un cilindro, ¿sí? Que se parte por la mitad, incluso en algunas ocasiones se sirve con la hoja partida por la mitad y uno lo coge como si fuera un pocillito. Entonces, digamos que sí, el tamal santandereano es espectacular, es de mis favoritos. Me parece importante que también en diferentes regiones de Santander los tamales cambian un poco. Este tamal famoso de Piedecuesta tiene una particularidad y es que es más pequeñito. También tiene una particularidad y es que tienen garbanzo, tocino y carne de res. Hay unos que no
tienen carne de res, sino cerdo y tocino, pero es importante el garbanzo y el tocino ahí. En otros tamales, por ejemplo, el tolimense, tienes arveja amarilla, ¿sí? Entonces hay gente que confunde la arveja amarilla con el garbanzo. Pero digamos que para mí la particularidad principal es la manera en cómo está doblado y digamos que ese sabor importante que tiene, primero que tiene un guiso santanderiano, que en algunos casos le echan ají dulce, y segundo es bien predominante el sabor a comino. ¿M? Y eso para mí serían las cualidades principales de un tamal santanderiano. Jorge, pero tienes toda la razón, es algo de mostrar y de hacer hincapié dentro de nuestra gastronomía santandereana. Gracias, Carlos. Guillermo, está pidiendo la palabra una persona muy santanderiano. Ahí se ríe. Marco, gracias por acompañarnos y hacernos comentarios. Gracias por estar con nosotros, Marco. Buenas noches, Jorge, y buenas noches, Carlos. Hola, me alegra saludarte. ¿Cómo vas, Marco? Muchísimo. Somos vecinos aquí con Cotiza Longaniza, Bogotá. Sí, 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 muy buen cliente. Allá nos vemos varias veces, nos hemos Bueno, visto la varias veces. persona que más ha internacionalizado en la gastronomía la hormiga culona ha sido Leo Espinosa, con su Bacano. plato con el atún rojo cubierto de la hormiga macerada. Desde hace 15 años lo inventó y lo mantiene en su restaurante siempre. Y eso es muy, pero muy, absolutamente santanderiano. Y hay un plato santanderiano, un ingrediente que ya te dejé hace un par de meses aquí en Cotiza Longaniza, que es el encurtido del palmito de caña brava, que no existe en ninguna otra parte del país. El palmito de caña brava, que puede ser incorporado en ajíes, en arroces o incluso en cócteles, en coctelería, los trocitos redondos de la caña brava. Eso es una joya gastronómica que te pido el favor de que lo retomes, te consigue, yo te conseguí la dirección, el contacto de dos Sí, campesinas guadalupeñas. Esto es de Guadalupe, Santander, el pueblo de las gachas. sí, señor. Y Importante. Y es la única región de Colombia donde se elabora ese encurtido de caña brava, una cosa única. Pero también allá se tiene en Guadalupe la flor del árbol del anaco, que es una flor del tamaño de unos 8 centímetros grande, parece un pajarito de color rojo intenso, pero lo que pasa es que cosecha únicamente en febrero y marzo. Pero los costarricenses son expertos en la gastronomía con flores. Y esta flor se puede cosechar en ese periodo y encurtirla y mantenerla durante todo el año. En Colombia, el único restaurante rico en flores es una ensalada que tiene el restaurante Celele en Cartagena, que es fabulosa de flores frescas. Aquí tocaría con la flor del anaco, que es muy santanderiana, que hay en todo el corredor vial entre Barbosa y San Gil. Todo eso es lleno de anacos, que florece rojo de febrero a marzo. ¿Qué opinas tú de eso? De también con cotiza longaniza sacar otros valores gastronómicos santanderianos perfectamente manejables. Importantísimo y muchas gracias sobre todo por recordármelo porque sí lo tengo como tarea pendiente. El tema de los palmitos, sobre todo, yo ya he ido averiguando. También me dijeron que era muy importante en San José de Pare. Y lo que hay que hacer es organizar, voy a organizar esos teléfonos que me diste porque sí podemos hacer pruebas. Y hay un ejemplo ya muy importante en Colombia que incluso te comenté ese día y es que es el palmito de Putumayo, ¿sí? Uno de los mejores cocineros, para mí el mejor en Colombia, que es Harry Sazón, eh, volvió famoso el palmito de Putumayo, lo metió a los grandes restaurantes de Bogotá y de Colombia y hubo una muy buena acogida con respecto a eso, incluso de una sustitución de cultivos ilícitos muy grande en el Putumayo. Y es importante. Entonces, sí tengo esa tarea. Te agradezco, Marco, por traerlo a colación, porque sí te la debo. Vamos a hacer y vamos a hacer pruebas. Me encantó el tema del ají, importantísimo, porque sí se pueden hacer unos ajís con encurtidos. Y con respecto a la flor también, yo la he visto también que florece naranja, ¿verdad? La que está en la carretera que también florece naranja.
esa naranja es guayacán. Ah, ok. El anaco es solo rojo. ¿Solo Y, rojo? sí, y se comían hasta hace unos 50 años. Todas las señoras preparaban esas flores y las encurtían o las hacían en omelets, en tortillas de huevo frescas, una cosa deliciosísima. Comer es una flor carnosa, Sí, no sí, es sí. como la flor de muchas flores que utilizan en las ensaladas o otros platos de adorno Y esto comestible, son muy eh, delgaditas. Esta es carnosa, da textura, claro que sí. la Da textura. textura y al ser carnosa también se pueden incluso preservar de diferentes maneras como encurtidos también. Hasta en Barichara, ya la tierra de Jorge está lleno de anacos. Bueno, entonces Y le de tenemos la hormigas tarea. La culonas, próxima Marco. le Bueno, prometo que les voy a buscar a Naco para tenerlo y el palmito también. De pero esto es, habría que esto es caña preparar brava. para captar de la cosecha próxima de febrero-marzo. Sí. ¿Y están preservando también el anaco o no? Para No, poder tenerlo todo el año, ¿no? no, Ok, solamente, pero si hay demanda, pues se saca toda. claro. Pero habría que escoger qué zonas para recolectar, desde Barbosa hasta Barichara. Todo ese Buenísimo. cordón tiene anacos. Perfecto, muchas gracias. Listo. Estoy, Y quedo en la caña tarea. brava, es que la caña No, brava es un insumo para construcción y Ujú. que eso a su vez sea de, de utilización gastronómica, eso es Buenísimo. un tesoro para cotiza longaniza. Perfecto, muchas Sacarlo gracias, lo adelante. haremos. La próxima vez que vaya le tengo eso. Ay, ay, Sara. ay, ok. Allá lo tengo en ají por lo menos. Bueno, está pidiendo la palabra de ese simín, debe ser Cristina, que es toda la persona que nos maneja la logística. Sí, Cristina. Sí, señor, sí, doctor Bueno, Ramírez. Lo que pasa es que como que no me está funcionando la cámara porque no veo que se prenda. ya, Ah, ahora ya, sí te Ya vemos. vemos. sí, Bueno, ya. Bueno, es que quería saludar a Carlos, quería contarle que hace tiempo estábamos que nos íbamos para el restaurante con mi esposo y con la familia, pero cuando el doctor Ramírez me dijo que la próxima charla que teníamos era con ustedes, pues nos fuimos el sábado pasado. Quería felicitarte, la comida deliciosa, lo que decías ahora de capturar a los adolescentes. Para mí es difícil que mis hijas coman y comieron todo, les fascinó todo. Lo que hablabas de los puntos perfectos, de las texturas, de todas las cosas, de verdad que se siente en cada plato. Probamos muchísimas cosas y todo nos fascinó. Ay, qué Entonces bien. quería Muchas gracias. saludarte y felicitarte. Y la atención también muy buena, ¿no? Los meseros muy queridos, muy Muchas gracias. ricos. ¿Estuviste aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haberme visitado. No, hubiera hecho el Ay, Jorge, hay que comentario. aclarar que hay cotiza en Bucaramanga también. Claro, Cristina. sí, no, fue aquí en Bogotá y muy rico todo. Buenísimo. Muy Eso era. bien. A ver, ¿quién más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No veo. ¿Alguien más? Parece que no, Cristina. Entonces, antes de cerrar la reunión, no sé, Carlos, si tienes algún otro comentario, pero yo hago la presentación de la próxima y ya ahorita cierro y te dejo para que dé unas últimas palabras. Perfecto. Bueno, entonces, mire, nosotros llevamos muchos años haciendo estas reuniones semanales, pero por un tema netamente logístico, porque me voy a encontrar fuera de Colombia y yo presido y me gusta estar en todas estas reuniones y va a ser muy difícil. Decidimos hacerla dentro de 15 días, pero de ahí seguiremos cada 8 días. Va a ser la número 231 y un tema de muchísima actualidad, que es, crece la pugnacidad internacional y el invitado, ustedes saben quién es, Julio Londoño Paredes, fue canciller, ha sido embajador en la OEA, en Cuba, en diferentes países y dirige en la Universidad del Rosario
toda la especialización del Departamento de Relaciones Internacionales. Entonces, y otra persona que tiene mucha experiencia porque estudió este mismo tema de moderador, Rafael José Rincón, quien es de Bucaramanga. Entonces, todos invitados para de hoy en 15 días, el 15 de octubre, a esta hora, a nuestra reunión cultural número 231 de Sesimín, en donde estoy seguro que va a abordar temas hoy en día como el de Venezuela, las elecciones ahora pronto en Estados Unidos de presidente y obviamente todo el tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente, de Israel ya con sus vecinos. Todo lo que vimos hoy vamos a oír noticias de lo que pasó, porque ya Irán directamente parece que entró a la guerra contra Israel. Entonces, pues, estos son temas muy interesantes de todo lo que dice el título, crece la pugnacidad internacional. Todos invitados y yo les mandaré la invitación con tiempo, pero no va a ser para dentro de 8 días, sino para el 15 de octubre. Bueno, Cristina, gracias. Y ya para cerrar, pues yo quisiera que nuestros dos invitados, Carlos y Guillermo, nos hagan un comentario final para cerrar la reunión. Entonces, dejamos de último a Carlos. Guillermo, tú, ¿qué comentario final nos harías y que nos quede de mensaje? Mi comentario, además de agradecerles el espacio, es que ojalá en la programación futura se sigan teniendo en cuenta estos elementos de gastronomía, porque sin duda el eje central de la conversación con Carlos Ibáñez gira en torno a la identidad y cómo la gastronomía nos ayuda no solo a rescatarla, sino a construirla, a desarrollarla. Nuestro país es carente de ese componente que es central para el futuro del desarrollo de las sociedades. Hoy tuvimos pues una aproximación muy ilustrativa de lo que significa Santander en la cocina colombiana y lo típico, ¿no? Que muchas veces no se es profeta en la tierra, lo propio no lo valoramos, son personas externas las que lo hacen visibles. Hoy Carlos nos aportó un nombre que yo reconozco, nunca lo había escuchado, que era el de Estrella de los Ríos. Qué bueno que vayamos, digamos, como lo dije en la presentación, vayamos más allá de las recetas. Es la historia, el impacto, las tradiciones, las costumbres que hay alrededor de los platos, de las bebidas, de todo lo que se produjo en Colombia desde la sabiduría de las tribus precolombinas hasta las influencias extranjeras en la cocina. Entonces hay mucho de qué hablar y mucho que nos revela del país toda la gastronomía colombiana. De tal manera que agradezco personalmente este espacio y, y bueno, agradecerle también a Carlos haber sacado parte de su tiempo para ilustrarnos de temas tan apasionantes, de pronto novedosos para algunos, ya de pronto conocidos para otros, pero pues indudablemente concluir que de la riqueza gastronómica de Colombia, la cocina santandereana se destaca. Así que Jorge, gracias a quienes participaron, muy amables. Y bueno, muy interesante el tema de la próxima charla. Lo considero clave, Jorge, porque para poder entender lo que está pasando en Colombia hay que entender primero lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que expertos como mi general Londoño hay pocos en Colombia. Muy amables. Guillermo, antes de terminar contigo y pasarle la palabra a Carlos, y verdad que el comentario tuyo final lo comparto perfectamente, y tú como presidente de ¿cómo se llama? La Sociedad Colombiana de Gastronomía, eh, ¿qué, ¿qué temas se te ocurre que podríamos tratar? ¿O qué región, qué se te ocurre? Y créame lo que le buscamos un espacio
para noviembre, porque es que esto es taquillero y yo soy el que más aprendo y el que más me la gozo. Sí, no, y mire, voy a poner un caso muy, de manera muy breve, y es que el ministro de Comercio tuvo una idea genial, que fue traer a un influencer español que preguntó en sus redes que no entendía por qué todo el mundo en España estaba hablando de Colombia y por qué todo el mundo quería venir a Colombia. Y el ministro muy audaz le dijo, pues invitadísimo. Y nos llamó a los gremios para que pues le patrocináramos su viaje. Entonces Avianca puso los tiquetes, Anato puso las guías y las rutas, Cotelco puso hoteles y Acodres nosotros pusimos los restaurantes. Y en esa corta visita pudo mostrarle y sigue mostrando este influencer que se llama Frank Cuellar todas las sorpresas de la gastronomía colombiana. Entonces podríamos ir pensando, Jorge, por ejemplo, en la cocina de Amazonas. De verdad que para nosotros es algo muy reducido y muy lejano, pero la riqueza de la oferta en términos culturales y de preparación de platos es extraordinaria. Insisto que el Pacífico colombiano tiene otras sorpresas enormes. Am, el Caribe de alguna manera también. Yo creo que podríamos estar jugando entre esas tres regiones por lo pronto. Y yo me arriesgaría a que nos acerquemos al Amazonas. De verdad que hay unas sorpresas extraordinarias de lo que nos ofrece, no tanto Leticia, y yo creo que eso va a ser uno de los puntos interesantes a conversar, pero sí otros territorios de la selva amazónica de Colombia, que es inmensa, como San José del Guaviare, que son territorios por descubrir, pero lamentablemente la infraestructura nuestra de transporte, combinada con la inseguridad que está creciendo y volviéndose a tomar muchos territorios, pues dificulta los accesos, pero dense cuenta cómo la gastronomía tiene ese poder de mantener visibles las culturas, las tradiciones, así muchas veces no tengamos la oportunidad de desplazarnos a esos sitios. Gracias, Guillermo, y sé que tú me ayudas a organizarla y la hacemos. De eso se trata. Claro que sí, con el mayor gusto. Tenemos que Todo mostrar lo lo que sea bueno del país. gastronomía aquí apoyamos. Eso. Bueno, gracias. Yo sé que la cuadramos y para noviembre, después del 15, y la vamos a hacer. Bueno, Carlos, Genial. no nos queda más que agradecerte todo lo que nos has enseñado sobre la gastronomía santanderiana. La disfrutamos muchísimo todos los que somos santanderianos. Eh, Licio. Mis ancestros de Barichara. Y bueno, ¿qué mensaje final, Carlos, nos No, dejas? de verdad que agradecimiento, Jorge. A mí me encantan estos espacios, para mí es muy importante. Yo incluso venía corriendo hoy en un avión, yo dije, tengo que Sí. alcanzar a llegar perfecto, pero sí, para mí es importante porque estos espacios desafortunadamente en muchos círculos y ámbitos son muy escasos. Entonces, yo pienso que eso fue una de las cosas buenas que nos dejó pandemia y fue reunirnos de esta manera virtual. Tuve la oportunidad de poder pasar y hacer muchas de estas reuniones durante pandemia y esto me recordó también a esa época que podíamos transmitir ese conocimiento. Y yo les quiero confesar algo, yo soy feliz en el grupo ese que ustedes me metieron porque de verdad que estar en un grupo con esa clase de personas expertas, científicos, médicos, doctores, para mí es un honor y un placer porque yo eso lo disfruto mucho y yo una de las cosas que más me gustan y que mis amigos y mi señora y mi papá me toman el pelo y es que a mí me encanta la medicina, me encanta. Y todos esos temas de investigación que ustedes comparten y todo me pone muy feliz y de verdad que les agradezco que yo esté en ese grupo porque me divierto y porque leo mucho. Hay una persona que manda los periódicos todo el día, yo soy feliz mandándole eso a mi papá y entre los dos estamos súper informados de todo. Entonces, no, quería agradecerte primero por haberme invitado por el espacio por el grupo y para decirles que aquí cuenta con un servidor para lo que necesiten. Si me quieren hacer cualquier consulta privada o en el grupo también lo pueden hacer y invitarlos y esperarlos en Cotiza Longaniza para que los que no han ido vayan y los pueda atender yo personalmente y tener una atención especial con todos ustedes. De verdad que es agradecimiento por todo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por esos comentarios. Y pues para quienes no saben,
Nosotros tenemos un grupo que se llama de interés cultural. Estamos hoy 229 personas, donde estamos de todas las áreas del saber. Sí hay muchos médicos en donde hablamos muchos temas de actualidad científicos, hay periodistas, hay artistas, hay ingenieros, abogados, de todo, de todo. Entonces es un grupo donde, verdad que aprendemos de todos. Quienes quieran estar me dicen y simplemente yo los coloco, soy el director, pues, o la persona que organicé el grupo y lo coordino, más bien es la palabra, lo modero. Y pues de ahí fue que empezaron a salir estas reuniones, que ya llevamos 230 con diferentes temas de todo, de todas las áreas del saber. Entonces, no me queda más que darles las gracias a Carlos, a Enrique, a Marcos, a todas las personas que opinaron, a todos los que nos acompañaron. Y mañana, desde las 10 de la mañana, me dicen quién quiere y yo les envío completamente, sin ninguna recorte ni edición, de todo lo que fue este conversatorio de hora y 35 minutos. Entonces, pues bueno, descansemos y oír noticias de qué ha pasado en el mundo, sobre todo. Gracias, buenas noches y Buenas descansen. noches, Jorge. Gracias, buenas noches, Fernando. ¿Dónde estás? Estoy por acá, por fuera de la ciudad, por eso no me conecté con el audio, con el video. Ah, bueno, Está porque tú que querías hacerle algún comentario a Carlos o algo, pero bueno, no ya digo. tendré el tiempo de ir a su restaurante. Eso, Esta cuadramos, noche ¿no? juega Bucaramanga y Millonarios A las Así es. 8. a las 8. Ya casi. Bueno, ya Un casi. abrazo, Jorge. Bueno, Estén bueno, muy bien Carlos, todos. Enrique, Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias, gracias. Jorge, gracias. Buenas noches para todos. Gracias.